Les agradezco el acto tan hermoso que hicieron para recibirnos, que digamos son las cosas que van dando las fuerzas para asumir pues una tarea que indudablemente es difícil. Cómo sacar a Colombia de su crisis casi que integral y ponerla en un camino que, si bien va a tener problemas, porque todas las sociedades lo tienen, pueda ser muchísimo más constructivo y positivo para la existencia humana en este territorio. Le agradezco aquí a los curacas del resguardo indígena de Santa Sofía y el Progreso, vamos a ver si pronunció bien. James Cariguasari, Norbey Cariguasari, Siguel Santos, Roberto Curico, Rember Caguamarí, a la abuela María Nene Angarita, a la niña Valeria Fernández, al secretario general de la Asociación de Cabildos Daniel Bautista, al gobernador del departamento de Amazonas Jesús Galdino Cedeño, al alcalde de la ciudad de Leticia Jorge Luis Mendoza, a los mandos militares y policiales aquí presentes, funcionarios y fundamentalmente a los medios de comunicación y a las comunidades indígenas que se han hecho presentes en estos territorios. Está Lucho, que se vino del Cauca navegando no sé cuál río para llegar hasta aquí, de la Guardia Indígena. Indudablemente nuestra presencia aquí con 3 ministros, ni más ni menos, tiene que ver con la construcción un tanto simbólica por ahora de un diálogo que tiene que haber entre gobierno y sociedad. Sociedad en su diversidad, en primer lugar, y con la sociedad quizás más excluida en la historia de Colombia. La exclusión que ha sido de siglos, ustedes lo saben, desde que tocó aquí el primer español, empezó un proceso de exclusiones impuestas, nunca fue con consenso de nadie que habitara aquí, y en cierta forma ahí comenzó una construcción muy difícil de una nación que no ha podido superar sus problemas fundamentales, porque al excluir, literalmente lo que se está es destruyendo el mismo concepto de nación. Una nación es un pacto de quienes habitan allí en ese territorio, y nosotros no hemos construido un pacto. Lo que se ha construido es una exclusión permanente de comunidades enteras, pueblos afros, indígenas, mestizos, campesinos. En las mismas ciudades más grandes de Colombia no es sino ver su territorio, y allí está el mapa dibujado de la exclusión social. En una parte viven los que más tienen y en otra los que menos tienen. Y una sociedad así no genera sino violencia, no genera construcción social, sino destrucción de sí misma, que es lo que hemos visto en todas estas décadas, un país que se llena de violencias y que no ha sido capaz de superarlas. Aquí entonces hay una especie de comienzo, sin pensar que la tenemos toda, que es un diálogo entre comunidad excluida y gobierno, con las propuestas que ya se han escuchado, que yo diría no son extrañas, es en general casi en todas partes las mismas, pero que aquí su solución atraviesa por algo que yo quiero que se cuide, digamos. Hablemos del turismo. Leticia puede ser una de las capitales turísticas de Colombia. Y Colombia podría ser un gran país turístico si hiciera la paz, por su belleza. Yo creo que Leticia tiene una gran capacidad. Me hablaba un miembro de la Armada del retiro del río, que hay que cuidar, ministra,
Aparece no por razones naturales, sino artificiales. El cambio de las corrientes de agua que privilegian más la parte peruana y podrían tener como una consecuencia, y eso sí sería grave, de secamiento de este brazo del río Amazonas, porque cambiaría completamente las condiciones de equilibrio de los seres humanos con la naturaleza. Pero ese turismo que viene aquí a conocer el Amazonas, a conocer el río y a conocer la selva, que en cierta manera tiene una sensibilidad ecológica, que viene a conocer la cultura de los pueblos ancestrales, pero que por su propio origen extraño de otras regiones, de otros países, de otras costumbres, de otras culturas, podría también ser problemático. El turismo puede destruir la cultura. El turismo puede ser depredador con la naturaleza. Y entonces hay que saber organizarlo y construirlo. Y en esto las posibilidades del ecoturismo y de aprender del ecoturismo son fundamentales, porque lo primero que se tiene que proteger es la cultura de las comunidades. Encontrar incluso la cultura de la comunidad, ustedes saben, es una investigación que hay que hacer hacia atrás, con los viejos, más viejos a veces, con lo que se ha escrito en el pasado, con los recuerdos, con técnicas que nos permitan que ninguna lengua desaparezca en el Amazonas y por tanto ningún pueblo cultural desaparezca. Me decía una profesora esta mañana que aquí hay 24 lenguas, pero solo 5 profesores o profesoras étnicas. Pues es un hecho que faltan profesores de todas las lenguas, de tal manera que no se pierda la lengua, sino que pueda haber una actividad en la enseñanza, en que los niños la aprenden, en que incluso se pueda escribir, si es que es el caso, de construcción y fortalecimiento de las lenguas. El turismo podría destruirnos las lenguas. Por tanto, hay que construir las defensas. La cultura que se le muestra al turista no es la que al turista le gusta. Ese es un error. No es la comida que al turista le gusta. No son las prendas que al turista le gusta. Es nuestra propia cultura. Que tengan la seguridad, mucha gente quiere es verla. Y por eso vienen. No hay que adaptarse al turista se adapta a la cultura, a la naturaleza. Y ahí me gustaría, pues, prender alertas. Indudablemente el turismo es una de las posibilidades del Amazonas. Hay que fortalecerlo. Ese aeropuerto que está ahí es la gran ventaja. No hay uno cerca en ninguno de estos países. Luego el turismo internacional que quiera conocer el Amazonas o se va bien por el otro lado de Brasil o viene aquí. Y entonces es bueno que venga aquí, porque indudablemente es una riqueza. Eso implica paz, eso implica seguridad, protección, pero cuidando que no afecte las culturas y la naturaleza de la región. Las posibilidades de la educación étnica que ya hablamos esta mañana, el colegio San Juan Bosco, que habría que fortalecer en el número de lenguas, si se convierte ese colegio en un centro o el que se propone nuevo, el colegio puede tener, y esta es una propuesta que hemos venido construyendo con el ministro de Educación, el colegio mismo puede tener educación superior en sus primeros niveles. En los últimos años del colegio puede haber créditos de educación superior. Pero es indudable que el Amazonas necesita educación superior y que hay que trazar un plan rápido para ampliar la cobertura e incluso para que las carreras sean
relativamente pertinentes. Ahí veía el currículum de la Universidad Nacional, me puedo equivocar porque solo lo leí. Habla indudablemente de la Amazonía, quizás en una forma integral, pero por ejemplo, no estamos investigando científicamente, pues cuando se dice científico se está hablando de Occidente, digamos, si de tal planta puede salir una medicina, si de tal fruto puede salir un gran nutriente, si de tales hojas pueden salir champús o jabones, si tales plantas pueden ayudar a curar enfermedades. Y en cambio, fíjense que ustedes tienen un saber que no se llama occidental, yo le llamo ancestral, que ya sabe cosas de la selva, que ya sabe qué plantas pueden curar ciertas anomalías, que ya saben qué plantas pueden convocar los espíritus, que ya saben qué plantas pueden ser nutritivas. Y de ahí sale incluso una cocina, una culinaria. Ese saber ancestral y el saber occidental se pueden encontrar. Y eso hay que hacerlo en la universidad. La universidad puede ser un espacio en donde los dos saberes se encuentren y en donde una juventud indígena pueda convertirse incluso en científica, pero sabiendo lo ancestral. Puede ser un saber superior, porque muchas cosas que aquí se saben, quizás un científico norteamericano o alemán no lo sabría. Por eso vienen muchos a investigar, porque saben que hay ciertas respuestas que aquí se pueden encontrar, pero eso lo tenemos que aprovechar es en función de la sociedad misma del Amazonas y de las comunidades indígenas. Entonces sí hay una bonita oportunidad. Yo conozco la experiencia de la Universidad Indígena del Cauca. No estoy tan seguro si cada comunidad debería tener una universidad o deberíamos hacer un esfuerzo para que existiera un sistema de universidad indígena. Pero ese sistema de universidad indígena que podría desarrollar la lingüística y etcétera, debería tener la opción, sobre todo en los niveles investigativos, de integrar el saber occidental y el saber ancestral, porque creo que ahí habría una oportunidad enorme. Igual vincularnos a las experiencias del Brasil, de Perú, del Ecuador. Yo creo que debería haber un centro latinoamericano de investigación de la selva que nos ayudara a integrar incluso y a entender que la selva no nos separa, sino que la selva es un puente común que nos puede unir. La vivienda que aquí se ha pedido, y esto ya lo dijo la ministra, solo lo subrayo, debe tener arquitectura indígena. Ojo, de alguna manera las personas que más conozcan de construcción como esta, deben articularse con el Ministerio de Vivienda para que la vivienda desarrolle una arquitectura propia del territorio y de la cultura, no una bogotana. Si traemos un apartamento bogotano aquí, se vuelve aburridísimo y las personas se van, incluso no lo viven. Entonces hay que encontrar, digamos, las formas propias del territorio arquitectónicas para que la vivienda sea propia de la región, pero al mismo tiempo otorgue una vida digna. El agua potable es fundamental. Aquí sí no hay ni que discutirlo. Colombia no tiene en realidad en sus territorios excluidos agua potable. La privatización del servicio público del agua potable no funcionó en el país. Es un alto porcentaje la cantidad de niños y niñas que no tienen agua potable y esa es la causa fundamental de su muerte siendo niños, de la mortalidad infantil. A mí me gustaría saber los datos del Amazonas, pero
es falta de agua potable. En la estadística parece como que se mueren por desnutrición y a veces uno cree que es falta de comida, pero el porcentaje más alto es falta de agua potable. Y la posibilidad de tener agua potable no es compleja, no es una operación terrible de ingeniería donde se necesita mucho dinero para hacer soluciones. Hay soluciones que pueden ser casi que inmediatas. Y no se explica cómo una comunidad como Santa Sofía, por ejemplo, no tenga agua. Esa es la prioridad número 1. Casi que una administración, al empezar, primero tiene que decir el agua. Porque es que sin el agua no se puede vivir. Así de simple, todo lo demás se puede solucionar, pero cualquier administración tiene que poner por delante y como prioridad el agua potable. Y entonces esa ministra, esa es, mejor dicho, cuando volvamos aquí no puede ser posible que se diga estamos estudiando, sino que toca. Claro, yo sé que no es aquí solamente, la cantidad de lugares sin agua potable es enorme, grande. Ahí hay que hacer una prioridad del presupuesto, que tenemos que entrar a discutir, porque el presupuesto que está presentado para el año entrante es del gobierno Duque, que no tiene en cuenta pues, nuestras sensibilidades presupuestales y tenemos que modificarlo. Esa modificación tiene que hacerse en un lapso casi que de 15 días, quizás menos, es decir, ya. Y en esa modificación, las partidas que tienen que ver con infraestructura educativa, las partidas que tienen que ver con agua potable, tienen que ser prioritarias. Porque si no, quedamos hablando carreta, con todo lo que prometimos. Y no vamos a quedar hablando carreta. Quizás este gobierno no se vaya a reconocer al final como el que hizo 5 4Gs en las carreteras. Pero sí tiene que ser recordado como el gobierno que hizo la revolución del agua y la revolución de la educación. Que es lo que nos interesa. Al final las carreteras se hacen. Pero lo primero que hay que tener es la gente viva. Viva físicamente con el agua y física, cultural y mentalmente con la educación. Gente viva para un país vivo, es decir, para una potencia mundial de la vida. Entonces les agradezco su presencia, aquí volveremos. Ahora sí me descrestó que mi hija se me haya adelantado. Generalmente yo era el que iba en la vanguardia de todos los encuentros en puntos difíciles y ella ya llegó, fíjese, ¿no? Bueno, gracias, muy amables.